¿Crees que podrías ganar un concurso de memoria? Ya sabes, de esos eventos donde se intenta memorizar barajas enteras de cartas, nombres de decenas y decenas de extraños, cientos de números aleatorios para adelante y para atrás, y todo en cuestión de minutos. Tenemos a creer que las personas que ganan estos concursos son genios, prodigios, personas con habilidades simplemente fuera de lo normal. Pero, ¿lo son realmente? Bueno, varias veces lo hemos intentado averiguar, les hemos hecho exámenes, imágenes, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero nunca somos capaces de encontrar un coeficiente intelectual más alto, cerebros más grandes, mentes bendecidas, nada. Lo único que consistentemente encontramos es el uso de una serie de técnicas que les ayuda a memorizar. Eso es todo. Es más, la mayoría de estos campeones te dirán ellos mismos que son solo personas normales, comunes y corrientes que han entrenado su memoria con estas técnicas. My memory is a trained memory. I didn't get on very well at school. I was diagnosed with dyslexia. I believe I had attention deficit disorder as well. Because people always assume, hey, you've held all these memory records, you went up against a Home Depot computer, you must have a natural gift. Now, I don't think I was a dumb guy, but I don't think I had any special ability either. This guy taught me a system that I learned, and I really believe anybody can improve their memory. I wish I just had this naturally. Would have been a lot easier, especially growing up. But actually, no, it's something I taught myself after my grandmother passed away from Alzheimer's. And I had memory on my mind and I didn't want to end up like her. Así que si el secreto está en las técnicas, realmente cualquiera que las practique podría ganar uno de estos campeonatos, ¿verdad? Bueno, hace años un periodista estadounidense decidió probar por sí mismo si esto era cierto o no. Su nombre era Joshua Foer, era un periodista común y corriente que un día fue enviado a un concurso de memoria para reportarlo. Una vez estando allí esperando encontrar estos genios, en realidad se encontró con un montón de participantes que le decían que no, que eran personas comunes y corrientes, que la clave estaba en las técnicas y que no solo eso, que se las podían enseñar. Intrigado por esto, fue a casa y por la mejor parte del año siguiente se dedicó a practicar y a practicar estas técnicas. Día tras día las practicó. Un año después volvió a atender el concurso de memoria, pero esta vez en calidad de participante, y unas horas después se volvió el campeón de memoria de Estados Unidos del 2006. Entonces sí, efectivamente la clave realmente está en las técnicas y es precisamente esa la razón por la cual se las voy a enseñar el día de hoy. Les dejaré decir si las quieren usar para ganar concursos de memoria o solamente para pasar sus exámenes, pero quiero enfatizar desde ya mismo que estas técnicas no sirven solo para memorizar datos aleatorios de concursos, sino que se pueden adaptar y utilizar para aprender todo tipo de materiales, desde medicina hasta matemáticas, leyes, finanzas, literalmente lo que ustedes quieran. Pero antes de comenzar a explicarlas, lo primero que quiero aclarar es por qué estas técnicas funcionan. Y la respuesta es sumamente sencilla. Todas proporcionan pistas fáciles de recuperación. Como podrás recordar de nuestro último video, las pistas de recuperación son señales que le ayudan a tu cerebro a acceder a una serie de conceptos guardados en la memoria. Hay todo tipo de pistas de recuperación, sin embargo, las que discutiremos hoy son aquellas que a propósito buscan ser muy fáciles de recordar, que intencionalmente se aprovechan de los sistemas cerebrales más desarrollados para que te acuerdes fácilmente de ellas, de las pistas, y así las pistas te devuelvan el acceso a las ideas que buscas. El ejemplo más básico de tales pistas son los acrónimos. Los acrónimos son básicamente paquetes de información que se esconden en una pequeña palabra o frase. Si recuerdas la frase, recuperas el paquete. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, uno de los temas que más me costaba aprender eran las funciones de los 12 pares craneales, que son básicamente 12 nervios que salen del cerebro y que pueden tener función sensitiva, motora o dual. Y sobra decir que recordar cuál era un enredo. Así que ahí es donde entra el acrónimo. En este caso el acrónimo era en inglés y decía Some say Mary money, but my brother says big brains matter most. Que es una frase como bastante fácil de acordarse en inglés. Entonces, la manera en la que funciona el acrónimo es que tal como hay 12 nervios craneales, hay también 12 palabras en esa frase. Y la letra con la que comienza cada palabra me recuerda si el nervio es sensitivo, motor o dual, que dual en inglés es both. Entonces, si quiero tener acceso al paquete de la información completo, en vez de recargar a mi cerebro con un montón de información, solo me intento acordar de la pista y la pista me lleva de vuelta a lo que quiero saber. Ahora bien, los acrónimos, por chéveres que sean, siguen siendo bastante limitados, porque al final de cuentas lo único que hacen es organizar la información. Son súper útiles en un apuro cuando alguien no sabe utilizar otras técnicas más avanzadas, pero ciertamente no son lo que hacen que alguien gane un campeonato de memoria. Lo que realmente hace que alguien gane un campeonato de memoria es usar pistas de recuperación que saquen provecho de la memoria natural tan increíble que tenemos para el dominio visoespacial. Para darles un ejemplo, así es como Joshua Ford explica que estos campeones se memorizan los nombres de extraños durante los eventos. Entonces, por ejemplo, llegan y le pasan a él una foto con un nombre al lado, tal cual como esta de Mike.
Lo que él intenta hacer entonces es pensar en una imagen mental que al recordarla lo puede devolver directamente al nombre. Por ejemplo, en este caso él se aprovecha la barba tan grande de Mike para imaginarlo como con una barba llena de micrófonos. Se toma un par de segundos, realmente intenta visualizar esta imagen en su cabeza y de esta forma cuando le vuelven a mostrar la cara de la persona sin el nombre, la imagen mental de la barba llena de micrófonos salta a la cabeza y la parte del micrófono Mike lo hace recordar el nombre. Ahora bien, para utilizar esta técnica correctamente, la imagen mental tiene que generar un impacto, tiene que ser algo de verdad que salte a la cabeza cuando se vuelve a ver la imagen. Solo imaginarse a Mike, por ejemplo, con una M en su camiseta, probablemente no tenga mucho impacto y no sea la mejor imagen para recordar su nombre. De hecho, la ciencia es clara en indicar que las imágenes que tendemos a recordar mejor son las más locas, las más chistosas, las que más asustan, las que son más feas, extrañas, paranormales. Este tipo de imágenes se quedan mucho más con nosotros porque activan áreas del cerebro que han tenido un mayor desarrollo evolutivo. Por ejemplo, la amígdala. La amígdala, para los que no sepan, está encargada precisamente de guardar todo lo que es miedoso, traumático, feo. Y pues la amígdala ha sido muy importante porque es el área que nos ha ayudado a que no nos coman en la selva. Así que ha tenido un desarrollo evolutivo sumamente grande y precisamente por eso es que es tan buena en recordar ese tipo de imágenes. Entonces nosotros nos aprovechamos de eso. Pero bueno, volviendo como ya a la parte práctica, ¿cómo podríamos utilizar esto para aprender temas un poco más serios? Temas como, por ejemplo, no sé, medicina. ¿Realmente se puede? Bueno, no solo se puede, se ha hecho. En realidad existe una compañía llamada Sketchy Medical que se dedica a enseñar medicina a través de imágenes, así explicado desde farmacología hasta patología y todo en el medio. Por ejemplo, en esta imagen están los puntos más importantes a saber sobre una infección fúngica llamada paracoccidio idomicosis. Entonces, por ejemplo, la imagen comienza ubicándote en un barco pirata con un mapa sudamericano, porque algo que debes recordar de la paracoccidio idomicosis es que ocurre predominantemente en personas que viven o viajan a Latinoamérica. Adicionalmente, el pirata está tosiendo para recordarte que los síntomas de la enfermedad son principalmente respiratorios. Y luego están detalles como el timón del barco que te sirven para recordar cómo se ve el microorganismo cuando se observa debajo de un microscopio. Entonces, recordar esta imagen loca es muchísimo más fácil que recordar dos hojas llenas de texto. Y lo genial es que al recordar esto, desbloqueas esto. Ahora bien, un método muy similar, pero un poco más avanzado, también utiliza imágenes, pero las une a través de una historia. De acuerdo a la investigación disponible, este parece el método más efectivo de todos para memorizar. Y bueno, no es algo difícil de creer. Después de todo, piensa en toda la cantidad de información, todos los miles y miles de detalles que te has memorizado de películas, de historias, de libros. Todo está metido en tu memoria y no fue difícil de recordar, no tuviste que hacer flashcards para memorizar los personajes de tu película favorita, no tuviste que hacer absolutamente nada de esfuerzo, lo que te hizo aprender fue sencillamente que había una historia entretenida y que te capturaba, que te hacía recordar cada detalle ahí metido. Con esta técnica intentamos hacer precisamente eso, aprovecharnos de eso. A nivel profesional, varios campeones de memoria, como lo son por ejemplo Jonas von Essen, se les reconoce por utilizar este método a las historias para recordar decimales de pi. Jonas von Essen, por ejemplo, recuerda 13.208 decimales con este método. Y lo diré otra vez, 13.208. Lo que Jonas hace para memorizar todos estos dígitos es primero traducir series de 3 dígitos a palabras. Esto suena complicado, pero realmente no es tan difícil. Se hace en base a un sistema llamado el sistema mayor de memoria, en donde, por ejemplo, 0 es Z, porque 0 comienza como con esa letra, como con S. 4 por su lado es R, porque tiene una R como muy fuerte en su nombre, 4. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recordar 04, lo que debo pensar es en una palabra que tenga Z y R, por ejemplo, zar. Entonces llego y me imagino a un zar ruso. En vez de pensar como 04, me imagino de verdad al zar ruso y lo intento meter como en una historia. Jonas von Essen hace esto mismo pero con grupos de 3 dígitos a la vez y comienza a crear una historia con las palabras generadas. So the first thing that happens is that I just see a gigantic cake outside of my door, and then the next thing is 592, and that's a ghost. So there's a ghost coming up of this cake, like out of this cake, and then 653, it's a helmet. So this ghost is wearing a helmet, and that's like the first 9 digits in one scene. Bastante chévere, ¿cierto? Y lo bueno de esto es que si quieren recordar algo que no involucra números, no necesitan traducir absolutamente nada. Pueden comenzar de cero creando historias de entrada con lo que sea que quieran aprender. Y si quieren ver un ejemplo de cómo se vería esto, hay una TED Talk genial, famosa, en donde Ricardo Liu enseña a través de una historia loca cómo recordar los últimos 10 presidentes de Estados Unidos. Ahora bien, existe un último método que no solo utiliza historias e imágenes, sino también lugares. Entonces cierren sus ojos y dejen que Joshua Foer los lleve a través de un ejemplo de esta técnica para recordar una lista de compras. Muy bien, entonces para hacer esto lo primero que tienen que hacer es cerrar sus ojos e imaginarse a ustedes mismos parados en la puerta al frente de su casa.
¿Ok? Así que afuera de la casa, la primera palabra que debemos recordar es leche. Así que quiero que se imaginen ustedes mismos derramando un vaso de leche sobre su cabeza afuera de la casa. Quiero que realmente se imaginen la leche cayendo por su cabeza, cómo olería, cómo se sentiría, todo. Luego quiero que se imaginen abriendo la puerta a la casa. La segunda palabra que vamos a aprender aquí es huevos. Entonces quiero que imaginen a una gallina haciendo malabares con huevos. Porque si en la vida real uno viera una gallina haciendo malabares con huevos, eso sería una imagen que uno nunca olvidaría. Ahora quiero que pasen a la siguiente habitación, que haya a continuación. Yo, por ejemplo, estoy entrando a la cocina y quiero que se imaginen a un chef, a un hombre con unos sombreros grandes de la televisión que está partiendo unos espaguetis. Quiero que se escuchen ese sonido crujiente de los espaguetis antes de soltados en una olla con agua caliente. Ahora quiero que pasen al siguiente cuarto de la casa. Yo, por ejemplo, estoy entrando al comedor y la palabra que debemos recordar aquí es queso. Entonces quiero que se imaginen ese cuarto de su casa con una bañera en toda la mitad llena de queso. Y adentro la persona más sensual que ustedes puedan imaginar bañándose ahí, completamente desnuda, en queso. Realmente tómense un minuto para imaginarse esto como en realidad virtual, como imaginárselo como en 3 dimensiones. Ok, la siguiente palabra es banano. Entonces quiero que vayan al siguiente cuarto de su casa y se imaginen a esa persona que más detestan en todo el mundo pisando un banano y cayéndose de trompas al suelo. Muy bien, la siguiente palabra es aceite de oliva. Entonces quiero que vayan a la siguiente habitación. Yo, por ejemplo, estoy en mi sala y se imaginen a alguien regando una botella de aceite de oliva por todo el piso y todos los muebles, haciendo un reguero por todos lados. Ok, y finalmente pasamos al último cuarto. Y aquí la palabra que tenemos que aprender es vino rojo. Entonces quiero que se imaginen a un comunista famoso, alguien como Fidel Castro, caminando borracho de un lado a otro con una botella de vino rojo en la mano, tomándola. Muy bien, abran los ojos. Entonces, volvámonos otra vez a la puerta de la casa. ¿Cuál es la primera palabra que tienen que recordar aquí? Leche, perfecto. Luego entran y ¿qué es lo siguiente? Huevos, perfecto. Siguen derecho y ¿qué sigue? Espagueti, muy bien. En el siguiente cuarto, ¿qué es lo que va? Queso, perfecto. Luego siguen y ¿qué es lo que encuentran? Banano, exactamente. Continúan y luego ven aceite de oliva, perfecto. Y finalmente, ¿qué es lo que hay? Vino tinto. Excelente. Impresionante, ¿cierto? Estos se denominan palacios mentales o el método de Lozi. Es probablemente el método de memorización más conocido a nivel mundial, aunque muchas personas nunca lo aprenden a hacer y solamente lo descartan creyendo que no les va a funcionar a ellos mismos. Pero de nuevo, la razón por la que funciona es porque utiliza uno de los sistemas de nuestro cerebro que más desarrollado está, que es la memoria visoespacial, la memoria para espacios. Si ustedes lo piensan, realmente nosotros hemos estado miles de años necesitando una buena memoria de espacios para ver dónde está el refugio, para saber dónde está la comida, para evitar predadores, todo ese tipo de actividades. Nuestra memoria para conceptos, por el otro lado, nefasta. Después de todo, ¿cuánto tiempo hemos necesitado recordar cosas como tablas periódicas? Entonces, esa es la magia de estos palacios, que al utilizar nuestra mejor memoria como pista, desbloqueamos el acceso a un montón de memorias de conceptos que antes parecía imposible. Sin embargo, quiero que recuerden que aunque estas técnicas funcionan por fenómenos que son fácilmente explicados en teoría, para funcionar lo que realmente necesitan es práctica. Así que lo que quiero que hagan ahora es agarrar un tema que siempre les haya costado, uno que sea difícil, y se pongan a ver cuál de estas estrategias pueden utilizar para aprenderlo. Dense la oportunidad de realmente crear una imagen, una historia, un palacio mental, lo que sea. Pero practíquenlo, porque mientras más practiquen, mejor van a volverse. Y hey, si quieren mostrarnos sus imágenes o palacios mentales, siéntanse libres de compartirlos en la sección de proyectos de la clase. Me encantaría ver ustedes qué intentaron aprender y cómo lo lograron. Nos vemos en la próxima.